Trae un ruidajo y están jugando ya los niños, entonces aquí no iban a dejar con el ruido, iban a sacar para arriba a jugar, amén. Miren, hermanos, qué bendición. Mire, si tienen sus, acá tenemos nosotros lentes, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme ahí a Efesios capítulo 6. Vamos a empezar ahí en Efesios capítulo 6 y vamos a ver una verdad que a veces ignoramos. Efesios 6. Y vamos a ver ahí 6:10. Cuando usted ahí diga amén. Amén. Hermanos, usted sabe que como cristianos, como creyentes en Dios, en Cristo Jesús como Salvador, el Espíritu Santo que mora en nosotros, usted y yo estamos en una lucha espiritual. Pero al ignorar a veces la lucha espiritual, pensamos que situaciones vienen directamente de personas. La Biblia dice que no tenemos lucha con carne o sangre, sino contra principados, contra potestades en los lugares celestes. Entonces, deberíamos de entender, hermano, que las luchas que usted y yo tenemos son más grandes que una lucha carnal. Hermano, un cristiano en una pelea, déjeme decirle, tiene más que perder que alguien que no es cristiano. ¿Por qué? Porque se va su testimonio, se va a lo mejor algo de credibilidad que usted tenía por causa de haber andado en la carne y haber peleado según la carne y no haber cuidado ese testimonio, entendiendo que mi lucha no es contra aquella persona. La palabra de Dios dice ahí en el capítulo 6, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano, hermano, tiene que fortalecerse en Dios. La Biblia dice que David se fortaleció en Jehová. La Biblia dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. David decía que así como el Señor le había entregado en su mano un oso o un león, de esa misma manera iba a entregar a ese filisteo en su mano. La confianza de David, la confianza de los hombres de Dios era cuando se fortalecían en el Señor. Miren qué curioso, cuando ellos tenían una situación difícil, llegaban con Dios. David, usted mire los salmos de David, él dice, él es mi castillo, cuando más, ¿cómo dice? Cuando más tengo miedo, más confío en ti, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y alma mía, ¿por qué temes? Alma mía, confía en Dios, y tantas cosas que podemos ver que los cristianos, hermanos, cristianos ya de veras, se fortalecían en el Señor, confiaban en el Señor, porque sabían que la lucha que ellos tenían no era carne y sangre. Dice Pablo que cuando él fue, pues cuando el Señor lo encontró en el camino a Damasco, dice que él enseguida no consultó con carne ni sangre. Que él se fue y aprendió y estudió y tuvo tiempo con el Señor para poder aprender estas tremendas lecciones. Pero él no fue con parientes a preguntarles, oye, ¿cómo la ves? ¿Tú crees que está bien que yo vaya a la iglesia? ¿Tú crees que está bien que yo ya no me junte con ciertos tipos de gente? Y no porque yo sea mejor que ellos, el problema es que yo sé que yo tengo un problema y a mí no me conviene juntarme con ese tipo de gente. Yo no me junto con drogadictos o borrachos, hermano, no porque yo sea mejor que ellos. El problema es que si yo me junto con el mismo tipo de gente de donde yo salí, no va a tardar mucho en que yo esté ahí otra vez. Entonces, es por el bien mío, no es por el bien de Dios, es por mi bien. Mira, usted lava un cochito ahí con un coche y para hacer carnitas, y usted lo lava.
Usted no lo va a llevar ahí donde hay lobo, ¿por qué cree que va a pasar? No, pues ahora sí, como dice el dicho, como marrano en lodo, ¿verdad? A gusto. Usted lo menos que va a querer es meterlo en el lobo, quiere que ande limpiecito. Pero ese cochito, en cuanto vea una oportunidad, usted lo va a ir a sacar del lodo, porque esa es su naturaleza. ¿Se acuerda de la fábula, verdad? Vamos con fábulas. Dice que estaba un alacrán y hay una rana, y el alacrán le pide a la rana que le cruce el río, y la rana le dice, no, porque es un alacrán, me vas a encajar la ponzoña y me vas a matar. Y dice el alacrán, ¿cómo crees tú, ranita, eso? Pues si estuviera loco, voy a ir arriba de ti, ¿cómo te voy a encajar el aguijón y matarte? Sería matarme a mí mismo. No te tengo confianza, alacrán. Bueno, pues tanto me insiste el alacrán que dice que le dice la rana, ándale pues, vamos. Y se le sube el alacrán a la rana y ahí va. A medio río siente un zarpazo. Me dijiste que no. Dice que el alacrán le dijo, es que esa es mi naturaleza. Así soy. Y hay gente, hermano, que así es. Esa es su naturaleza. No quieren cambiar, no pueden cambiar. Como cristianos, como hijos de Dios, dice la Biblia, hermano, que ese viejo hombre debemos de crucificarlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que dice, lo que hacía en la carne ahora lo hace sirviendo al Señor. Seguimos leyendo aquí. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjese, de toda la armadura de Dios. Amén. Toda la armadura de Dios. No nada más la mitad, no nada más unas cuantas cosas. Un cristiano necesita, hermano, toda la armadura de Dios. No podemos pasar por alto, como es que esto no lo necesito. No podemos. María, ¿tú vienes con el niño, hija? Ok, ven y ayúdale porque no sabe qué está pasando ahí y para que le ayudes. Ok, gracias, hija. Vestidos de toda la armadura de Dios, hermano. Es importante y a veces, otra vez, salimos al mundo como si todo estuviera bien y se nos olvida, hermano, que tenemos una guerra espiritual. Satanás constantemente, hermano, va a buscar la provocación, va a buscar el descrédito, va a buscar una situación para ponerlo en cierta desesperación y llevarlo a un lugar donde usted empiece a dudar. Ese es el trabajo de Satanás. Probablemente Satanás dice, bueno, si ya no le puedo quitar yo su salvación, no le puedo, pero yo puedo hacer que esta persona deje de hacer algo para Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con la gente que hablamos, con la gente que nos juntamos, la manera hasta de llevarnos con los demás. Otra vez, no somos mejores, yo no me considero mejor que un inconverso. La diferencia es que yo tomé un día la decisión de recibir a Cristo Jesús como mi Salvador y ha sido la palabra de Dios que me ha redarguido, que me ha enseñado, que me ha dejado ver las cosas de una manera diferente. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, dice ahí, hermano, del diablo. Mire, Satanás le va a atacar a usted, traiga la armadura de Dios o no la traiga. Por eso dice, vestidos de toda la armadura. Y fíjese que no, con que usted diga, ay, es que yo traigo la armadura de Dios, ya el diablo dice, no lo toques ese porque trae la armadura de Dios. No, él te va a tirar, la traigas o no la traigas, para poder resistir. ¿Se va a poner difícil? Sí, pero podemos resistir, hermano, cuando tú y yo tenemos toda la armadura de Dios. ¿Qué requiere la armadura de Dios? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, dice, de las tinieblas. Hermano, gobernadores de las tinieblas. Mire, el presidente de toda esa bola de malandros, de los
demonios, es Satanás. Satanás, pues él no es omnipresente, él no puede estar en todos los lugares. Por eso es que está el principal, está el que viene siendo el gobernador, como el gobierno federal y el estatal y el municipal, así corre. Y hay demonios en diferentes áreas. Bueno, por eso es que en diferentes áreas usted puede ver cómo la maldad en unas partes es mayor que en otras. ¿Por qué? Porque los principados están ahí gobernando, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, no nos damos cuenta cómo estamos viviendo. Hermano, la guerra es espiritual. Hay una ocasión, creo que es en Daniel, donde Daniel está orando por algo y la respuesta está en el mismo día, pero creo que no sé si fue Gabriel, sí creo que fue Gabriel el que ya le traía la respuesta a Daniel, pero 23 días o 22 días tardó en bajar porque hubo un pleito que los demonios no lo dejaban bajar a dejar el anuncio, y después que llega le dice, no, tu oración se contestó hace como 23 días, pero la guerra que tuvimos allá no podía llegar a avisarte. Por eso digo, lea la Biblia, aprenda la Biblia, conozca la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces usted se va a dar cuenta el tipo de lucha que usted tiene. ¿Cuáles son las luchas que más lo debilitan a usted? ¿Dónde el enemigo le está atacando a usted y usted no ha aprendido a defenderse? A lo mejor, no sé, situaciones económicas, sentimientos. Yo no sé cuál es lo que constantemente el enemigo use para debilitarlo. El enemigo es muy astuto, hermano, y si no tenemos toda la armadura de Dios, hermano, nos va a golpear. Satanás a veces juega con la gente, con la mente del cristiano. ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si el otro? Hermano, tú y yo no tenemos control de las cosas. El único que tiene control de las cosas es Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que tener toda la armadura de Dios. Dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales, dice, hermano, de maldad. Esos demonios no están aquí para ayudarle a usted. ¿Qué ocupas? ¿Qué bendición? No, son de maldad. Buscan, procuran hacerle a usted un mal. ¿Cómo usted se está defendiendo con eso? Mire, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Cómo le fue a Pedro? Yo no lo conozco. ¿Pero por qué? Porque Pedro dijo, no, yo puedo, yo estoy. El Señor dijo, hey, hermano, no, yo puedo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hasta que entendió, dijo, Señor, tú lo sabes todo. No le estaba reprochando que lo negó 3 veces. A veces hay gente que piensa eso, pero no. Simplemente el Señor quería que había aprendido la lección, que el Señor sabía todo. Por eso Él le había dicho, hey, va a pasar esto. En lugar de Pedro haber dicho, Señor, entonces ayúdame a cómo fortalecerme para cuando llegue ese momento no llorar amargamente como lloró. Porque nuestra lucha, hermano, no es carne y sangre. Quería sacar la espada, nadie le quiso mochar, dice la oreja al amigo aquel. Bueno, la cabeza le quería mochar, pero le cabeció y le mochó la oreja, pero andaba bravo. Otra vez, el pleito no era carne y sangre, el pleito era espiritual. Dice, contra huestes espirituales de maldad. Estamos en el 12, casi en la parte de abajo de terminar, 6:12. En las regiones celestes, por tanto, tomad toda, otra vez, la armadura de Dios para que podáis resistir. Mire, hermano, resistir en el día, ¿qué dice? Malo. Eso dice, hermano,
que un día va a llegar el día malo a su vida. Yo no sé qué tipo de cosa vaya a llegar, pero va a llegar el día malo. La muerte de un ser querido, un accidente, una enfermedad, algo que Satanás va a usar para que usted, óigalo bien, desconfíe de lo que Dios le ha prometido por medio de su palabra. Ahora, lo que Dios le ha prometido, óigalo bien, viene con ciertas restricciones, vamos a decirlo ahí, porque es necesario que pasemos por ciertas situaciones, pero al no conocer, yo culpo a Dios de mi situación, nada más, así de fácil. Es que Dios lo permitió, sí lo permitió, pero ¿cuál es el contexto de que lo haya permitido? Dios no tiene niños chiquiados o chiquiones, no. Hermano, dice, en el día malo y habiendo acabado y habiendo acabado estar, ¿qué dice, hermano? Firmes. Hay el pastor de la iglesia allá en Indiana, de la iglesia en inglés, él era el pastor de la iglesia acá en Long Beach. Y le hablaron a él para que tomara posesión de la iglesia. Y él iba bien contento allá, ¿no? En lo que se trasladaba de Long Beach allá a Indiana. El hijo de él tuvo un accidente y se mató. 19 años el muchacho. Joven. No iba jugando, iba manejando y hubo un accidente y el muchacho se mató. Ese hombre llegó, tomó la iglesia como le habían pedido, tuvieron un servicio por el muchacho y el pastor con una fuerza decir: Señor, gracias porque me lo prestaste, gracias porque lo tuve un tiempo, la bendición que fue, y él dice, es parte del precio que se tiene que pagar por servir a Dios. Pero ¿por qué esa fortaleza? ¿Por qué esa manera de pensar? Bueno, porque el hermano conocía la palabra de Dios, sabía de qué se trataba. Hermano, todos un día nos vamos a morir. Unos chicos, otros grandes, unos vivos, unos tontos, pero todos nos vamos a morir. No hay ahí como que, no, todos. Entonces no hay por qué sorprendernos tanto. Pero dice ahí, mira, es para que después de que acabe eso está firme. Ese hermano se mantuvo firme. Se mantuvo siguiendo adelante a la meta que él tenía, lo que Dios le había mandado hacer. Mire, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios, hermano, es la verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos la palabra de Dios. Es parte de la armadura del cristiano, la verdad. Toda la verdad, no la mitad, toda la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de ¿qué, hermano? De la fe, del conocimiento seguro, claro, que tenemos de la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se fija cómo la Biblia es siempre lo mismo. Agárrate, aprende, ten fe, sigue adelante, mantente. Porque sin el conocimiento seguro y claro de en quién hemos creído, hermano, estamos derrotados, estamos perdidos. Tenemos que tener, dice ahí, el escudo de la fe. ¿Sabe para qué es el escudo? Para poder resistir ahí garrotazos que le daban a los guerreros, para cubrir flechas, para cubrir golpes. Para eso era el escudo, hermano.
para poder cubrirte, para poder refugiarte en Él. La fe, hermano, es para poder refugiarnos como cristianos, como hijos de Dios. Con fe podemos soportar cosas que a lo mejor sin ella ya estuviéramos tomando malas decisiones, un divorcio, un suicidio, no sé. Pero es la fe que nos ha mantenido a seguir adelante. Entendiendo que las situaciones en la vida es parte de después de Génesis 3, hermano, este mundo ya no fue el mismo. Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todo cambió. La naturaleza cambió, el clima cambió, el ser humano cambió, la vida del hombre cambió de ser una persona que iba a vivir eternamente a ser una persona que empezó a morir a ciertas edades y cada vez fueron menos edad. Todo cambió después de Génesis 3. No siempre, hermano, no siempre fueron las cosas así. Hubo un tiempo en que el hombre y la mujer dicen que estaban desnudos, nada, que el aire acondicionado, que no había problema de nada de eso. Del calor, de dónde voy a dormir, desde la cama, no había, hermano, era todo diferente. Pero eso se acabó cuando el pecado entró al mundo. Y por causa del pecado, dice, entró la muerte. Usted puede quedarse en su casita ahí así sin hacer nada y déjeme decirle, le va a llegar la muerte. Te estaba contando el otro día a mi esposa, ¿verdad? De una persona que decía, no, que el jugo verde que toma, que para la salud y que hacer bicicleta y todo. Y el de la bicicleta lo atropelló un carro por allá y el que comía carnitas ahí estaba todavía bien. ¿Sí me entiendes? Muy saludable el jugo verde, no tengo contra el jugo verde. Pero tú no sabes, hermano, cuándo te toca. Ahora no estoy diciendo que no tome jugo verde, tome jugo verde, pero no diga que le va a alargar la vida, usted no sabe. Amén. Pensamos que tenemos más conocimiento que Dios y que no, es que yo le hago a mi manera. No, hermano, no es a su manera, es a la manera de Dios. Es cuando Él quiere, es cuando Él dice. Sobre todo tomar el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, tenemos que entender la importancia de mantenernos preparados, hermano, y vestidos de toda la armadura de Dios. Mire, vaya conmigo allá a Hebreos capítulo 4, ya lo conocen, pero vamos otra vez a Hebreos capítulo 4, de ahí para atrás. Hebreos capítulo 4. ¿Está ahí, hermano? Dice 4:8, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma,
y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermano, tenemos la palabra de Dios que nos puede librar de las situaciones, de malos pensamientos, de malas actitudes, de malas decisiones, de malos carácter, cuando tú y yo le creemos a la palabra de Dios. Mientras no, tenemos que estar, óigalo bien, hermano, con toda la armadura de Dios, y parte de la armadura de Dios es la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a segunda carta a Timoteo, hermano, segunda de Timoteo. Ahí para atrásito poquito, segunda de Timoteo, capítulo 2. No, 4, perdón, segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Está ahí? Amén. Segunda de Timoteo 4. Déjeme ver, se me hace que tengo mis notas mal. Ok, segunda de Timoteo capítulo 2, hermano. Perdón, segunda de Timoteo capítulo 2. Sí, estábamos ahí. ¿Está ahí, hermano? Nosotros sí, usted no, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 2 al versículo bueno, ahorita le digo hasta cuál versículo. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Pero yo, para enseñar a alguien, pues tendría que tener capacidad de enseñar a alguien, tendría que tener yo conocimiento. Amén. No puedo yo enseñar algo que yo no sé. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra, dice, los mandamientos. O sea que fácil no es. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes para tomar decisiones que probablemente, a lo mejor hasta a nuestra familia no les van a gustar. Y tenemos que tener ese valor de decir: sabes que lo siento mucho, pero esto que practicábamos ya no lo podemos practicar. Estos lugares donde íbamos ya no podemos ir. Estas cosas que mirábamos ya no las podemos ver, porque no es correcto delante de Dios. No es que no me guste, pero es que no es correcto delante de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estaba viendo el día de ayer unos videos acerca de soldados, y había unas tomas reales ahí de cuando llegan a un lugar a capturar a alguien, y un helicóptero bajando gente, y ahí en lo que están bajando gente le tiran de balazos al helicóptero, y dice que el encargado, el que estaba piloteando ese helicóptero, recibe 2 balazos, uno en la pierna y uno en un costado, entre las costillas, no sé, y este hombre se estaba desangrando ahí, pero nunca le pidió al copiloto que se encargara del helicóptero. Él se quedó hasta que todos los Marines que traía ahí bajaron del helicóptero, y una vez que ya bajaron todo, dice que le dijo al copiloto: encárgate porque me estoy desangrando. Él tenía una misión de llevar a estos hombres, bajarlos ahí y después retirarse. Era el que iba enfrente, era el que pues soportó todos los impactos de bala que venían ahí.
Pero este hombre no le importó en el trabajo que él tenía que hacer haber recibido 2 balazos, y me imagino que no de cualquier calibre, me imagino un calibre 50 o algo así para poderle tirarle a un helicóptero a cierta altura. Pero hasta que no hizo el trabajo que tenía que hacer, este hombre no se movió de su lugar como soldado. Sufrió las penalidades, sufrió el haber sido allí balaceado, pero aún así él cumplió lo que tenía que hacer. Su labor era: llévalos, que bajen ahí y te regresas. Ya de regreso le dijo al copiloto: tú entrate porque yo ya no puedo. El trabajo difícil ya se hizo, tú nomás llévalo de regreso. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, medite usted en la vida de un soldado. ¿Cómo es? Hay buenos soldados y malos soldados, decía yo la vez pasada. Hay soldados corruptos y hay soldados que no son corruptos. Hay soldados que son capaces de dar su vida por la patria, y hay soldados que son capaces de renunciar porque les da miedo en los lugares donde andan. Tú pues sufre penalidades como buen soldado, como buen cristiano de Jesucristo. ¿Qué está usted dispuesto a padecer, o qué está dispuesto a soportar por su causa, que es seguir a Cristo, vivir para Cristo? Un soldado está expuesto a morir en combate. Normalmente mueren en combate. Normalmente. ¿Qué está usted dispuesto a soportar por la obra de Dios? Si yo no estoy armado, si yo no tengo toda la armadura de Dios, cualquier cosa me va a desanimar a mí para no seguir adelante, porque la guerra es espiritual. La guerra no es carnal, y Satanás sabe que si a usted lo desanima, usted es un elemento menos que Dios tiene para servir. Usted es un elemento menos, usted es alguien en el cual no se puede contar. ¿Por qué? Porque al no traer toda la armadura de Dios, algo le desanimó. El Satanás le tiró un dardo, le pegó ahí porque no tenía la armadura, y ahora por X cosa, por X excusa, usted dejó de hacer lo que hacía antes como cristiano. Pero Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Acepta las situaciones, vive con esas situaciones y sigue adelante como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo no me mezclo con la gente, óyelo bien, hermano, que no piensa o entiende lo que yo conozco y entiendo. También el que lucha como atleta, le dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Haz las cosas correctamente. ¿Le ha tocado a usted escuchar de atletas que se doparon y a la hora del antidoping salieron positivos y perdieron el premio porque hicieron trampa en lo que estaban haciendo? Ningún, hermano, dice que, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, si no hace bien las cosas. Tenemos cierta apariencia aquí y nos comportamos de otra apariencia en otro lado. Hablamos de cierta manera aquí y hablamos de cierta manera en otro lado. No, hermano, no debemos nosotros de mezclarnos. Mira, no sé aquí, pero en Estados Unidos a la milicia le tienen prohibido venir a México. No pueden venir por seguridad de ellos, porque no es un lugar bueno para ellos, porque la violencia y todo lo que hay, y son soldados.
pero ellos no militan, ellos no conviven con la gente de este lado. Y ahora como cristianos nosotros no tenemos ningún problema con convivir con cualquier tipo de personas que blasfeman el nombre de Dios, que dicen cosas y terminamos nosotros hablando como ellos y nos da risa. ¡Ja, ja, ja! Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No nos mezclamos, no porque somos mejores, es porque sé el problema que yo tengo. Es porque sé quién soy. El labrador, versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo, fíjese, y el Señor te dé entendimiento en todo. Mira, medita todo lo que te estoy diciendo. Y ojalá que Dios te dé el entendimiento para tomar buenas decisiones, para que hagas lo correcto con lo que te estoy enseñando. Toma buenas decisiones, porque al final del día, hermano, decisiones que tomamos son consecuencias ya sea buenas o malas. Ahí en Timoteo capítulo 4, según de Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué, hermano? La palabra. Predica la palabra. No prediques historias, no prediques. Es que mi testimonio, hermano, si usted supiera, no, predica la palabra. Predica la palabra. Venimos a predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios por los testimonios, no estoy en contra. A veces los jóvenes vienen aquí y dan su testimonio, pero ese no es, ¿cómo se dice? Es nada más un testimonio. Después de eso viene una predicación. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice que la palabra instar, hermano, es pedir, dice repetir la súplica, es pedir, repetir la súplica, insistir, rogar, reclamar para que alguien pueda cumplir algo determinado. No dejes de rogar, no dejes de suplicar, no les dejes de decir. Siempre Timoteo dice ahí, insta, siempre esté rogando, siempre esté suplicando a tiempo y fuera de tiempo. Siempre hazlo, no dejes de hacerlo. Pastor, ¿por qué insiste tanto en cosas? Porque estoy rogando constantemente que usted aprenda, conozca, entienda lo que la palabra de Dios, hermano, le quiere enseñar. Insta constantemente, siempre. Que instes a tiempo, fuera de tiempo. Luego dice, redarguye. Quítale ideas que no son correctas de su mente. Y luego dice ahí, reprende. ¿Qué es reprender? Dice, son conductas carnales, refutar errores doctrinales con la palabra de Dios, quitarle ideas que la gente trae del mundo. Mira, repréndeles, enséñales, corrígeles con la palabra de Dios. Exhorta con toda paciencia. ¿Y qué dice, hermano? Doctrina. Hermano, no vamos a quitar nosotros dudas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, con filosofías humanas, con ideas humanas. Vamos a quitar todo eso con la palabra de Dios. No dejes de repetirlo, dejes de decirle, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es doctrina? Nada más lo que está diciendo con la enseñanza. Enséñales la palabra de Dios. No les enseñes otra cosa. La gente necesita la palabra de Dios. No necesitan tus ideas, no necesitan tus opiniones, no necesitan tus experiencias.
necesitan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente y Dios le habla a cada quien como usted y yo entendemos. Ok, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Va a llegar un tiempo, hermano, y ya estamos en ese tiempo, donde no en todos los lugares se predica la palabra de Dios. Iglesias carismáticas donde lo único que hay ahí, hermano, es puro emocionalismo. Yo les estaba diciendo en la mañana. La gente brinca, se tira al piso, empieza a balbucear, a decir montones de cosas y no hay nada de doctrina, no hay nada de palabra de Dios, no hay nada de predicación. Todos salen con que Dios les habló y que Dios les dijo y que Dios esto, y la palabra de Dios nunca se abrió. La Biblia nunca se abrió. Hermano, si tú tienes una relación con Dios al grado de que dices tú que Dios va y habla contigo, pues asegúrate que no es un demonio, porque dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz. Pero hasta donde yo sé, con lo que la palabra de Dios dice, pues ya no pasa eso. ¿O sí? Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán, ¿a qué? A las fábulas. Como nunca, hermano. Tú mira el internet y está lleno de fábulas el internet. Montones de historias que yo les decía en la mañana, como esa que estaba oyendo del martillo y el clavo. Y eso es lo que usan en sus vidas, son motivación, con eso se motivan. A ver si alguien de repente no agarra un martillo y se da solo en la cabeza, pues, ay, hermano, pasa. Usted a veces, pero dígame, pasa. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a ese tipo de mentiras, a ese tipo de cosas. Pero tú, amén, pero tú, dice, sé sobrio en todo. Si ellos traen ahí su relajo, déjalos, tú, sé sobrio en todo. Pero es que en aquella iglesia brincan, pues hermano, aquí no brincamos. Es que en aquella iglesia se avientan, aquí no nos aventamos. En aquella iglesia hay batería y guitarras eléctricas, aquí no tenemos eso, hermano. Y si tú buscas una iglesia así, aquí no es, porque aquí no usamos eso. Aquí vas a ver piano, vas a ver violín, vas a ver guitarra. A veces los hermanos suben aquí y dan un especial como rondalla. Pero de ahí para el real no hay ese tipo de cosas. Un mariachi cristiano, ¿quién dijo que mariachi cristiano? ¿Ha oído los corridos alterados cristianos? ¿Existen? ¿De veras? ¿Cumbias cristianas? A ver, a todo le llaman cristiano. Todos son cristianos ahora, ya como le ponemos cristiano, aquí agua cristiana, vámonos. Todo es cristiano y como tiene el nombre de cristiano, pues ha de ser bueno. Rato marihuana cristiana. Ya tenemos homosexuales cristianos, ¿qué tanto falta? Hermano, estaban celebrando la Santa Cena del Señor con un pan tipo arcoíris. Y la persona que estaba haciendo ahí, estaba el homosexual ahí que traía ahí una, así como tipo de la que usan los sacerdotes de colores, y los otros dos machines también acá de este lado, y quebrándole, que el cuerpo de Cristo. A eso hemos llegado. Pero hermano, ¿quiénes somos para juzgar? Bueno, la Biblia dice que eso es pecado, hermano. Mire, Pablo agarró a Pedro y le dijo, Pedro,
¿Qué hipócrita eres? A Pedro. Delante de la iglesia, no lo agarró a escondidas. Ay, Pedro, que no. Oye, ¿por qué te comportas como los gentiles? Y luego llegan los judíos y ahora ya ni no conoces a los gentiles. Eso no es correcto, eso no es delante de Dios. No lo hizo a escondidas. Dijo nombres y todo lo que estaba pasando. Pero lo que había dicho y lo que estaba pasando era real. Y después Pedro en una de sus cartas dice, el hermano Pablo a veces predica con tanta sabiduría que a veces no entendemos lo que él dice. No se había molestado porque la reprensión que Pablo le había dado a Pedro era una reprensión que se necesitaba hacer, y Pedro en su madurez entendió que fue lo correcto. No, aquí le dice uno algo a un hermano y se va. Se va. ¿Por qué? Porque no puede soportar, porque como no trae la armadura de Dios, no entiende. Me quieren hacer daño, en esa iglesia no hay amor. Hermano, yo no soy el que da amor, el que da amor se llama Cristo. Fue el que murió por usted y que murió por mí. Yo estoy para predicarle la palabra de Dios, yo estoy para hacer la voluntad de Dios, pero más de allá no puedo hacer. Como nunca, hermano, como nunca la gente se está yendo a las fábulas, como nunca la gente está tomando el nombre de Dios en vano. Ya lo he repetido otras ocasiones. Hay un hombre que se llama Cash Luna y avienta una Biblia al piso y le dice, a ver, cruza de aquí. Aquí hay una línea espiritual, y a ver, cruza. Y unos par de sonsos ahí empiezan a brincar y se tiran al piso. Y que el poder, eso es lo que está predicando el amigo. Nada de Biblia, nada, puro circo. Y a la gente le gusta el show. La gente aplaudiendo y llorando y el poder de Dios. ¿Dónde se vio eso? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Dice, soporta. ¿Qué dice, hermano? Las aflicciones. ¿Por qué? Porque ese mismo tipo de gente te va a querer criticar. Es que ahí son muy recios, es que ahí no tienen amor, es que ahí... No, hermano, yo no estoy aquí. Yo otra vez repito, yo no soy el que da el amor es el que lo da Cristo. Y vienen críticas y que esto, y hermano, la verdad no me mueve a mí eso. Yo tengo un compromiso que es con Dios y es predicar la palabra de Dios. Si usted agarra la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida, déjeme decirle, su vida va a cambiar. Yo no cambio vidas. El que las cambia es Cristo, por medio de su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que se encarga. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Aquí predicamos la palabra, no predicamos o enseñamos opiniones. Imagine usted que yo viniera a darle mis opiniones. Saldríamos mal, porque usted tiene su opinión. Yo tengo la opinión de la misma cosa, pero es diferente. Y luego la otra opinión, y luego la otra opinión, y luego la otra opinión, y luego la otra. No vamos a salir aquí en un buen acuerdo, porque cada quien tiene su opinión. Unos somos más liberales que otros son más puritanos que otros, y así es. Que este sí mira tele, que este no mira tele, que este sí va al cine, que este no va al cine, que para este es pecado, y montones de cosas. Usted esas convicciones, déjeselas, son suyas, Dios se las puso ahí y usted viva con ellas. Usted practíquelas, no las copie. Si Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Eso es malo, no lo haga. Dios ya le habló a usted, Dios le está enorgullendo, hágalo. ¿Por qué aquellos? Usted no se preocupe por aquellos. Usted preocúpese por usted y su familia, nada más. Nada más. Yo decía, ¿verdad? Si mis hijos son de piedra de tropiezo para sus hijos, no deje juntar a sus hijos con los míos. Y no créanme, no me voy a enojar, porque yo haría lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios me enseña. Mira, dice, con aquellos que llamándose hermanos fueran
ladrones, avaros, fornicarios, dice, ni a comer, no te juntes ni a comer con ellos. Dice que son cristianos y mira cómo se comportan. No es correcto. Pero si alguien que no es cristiano y practica eso, hay que hablarles con amor, hay que invitarlos a la iglesia, hay que darles el plan de salvación, y así como el Señor nos convirtió a nosotros, nos puede convertir también a ellos. ¿Por qué? Porque Timoteo dice, predica a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Enséñales la palabra de Dios, enséñales. No pares, no dejes. Ruega constantemente. Y apartarán de la verdad el oído, el versículo 4, y se volverán a los faulos, pero tú se sobra en todo, soporta la aflicción, haz obra evangelista, y luego dice, cumple tu ministerio. Hermano, cumpla su ministerio. Usted tiene un ministerio, cúmplalo. Pastor, yo no hago nada en la casa. Bueno, su ministerio es llegar a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ese es su ministerio. Hágalo. Hágalo. Escudriñar la palabra de Dios no es llegar el domingo a la iglesia, escuchar la Biblia, la predicación y pararle ahí. Ahí no, hermano, ahí apenas estamos como queriendo empezar. Mira, me encanta, hermano, el apóstol Pablo es uno de mis favoritos. Este hombre está exhortando a un joven predicador, le está diciendo que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo. Dice, mira, hazlo porque va a llegar el tiempo en que no van a escuchar palabra de Dios, van a escuchar puras tonterías. Predica la palabra. Y luego el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Espérate. Está animando a un joven a predicar la palabra. Pero dices tú que tú ya estás para ser sacrificado. ¿Cómo está eso? No ves a un Pablo llorando. Timoteo, no valió la pena haber predicado, no valió la pena haber recibido. No. Hey, sigue predicando. Sigue tú enseñando la doctrina, palabra de Dios. Mira, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira, nunca me eché para atrás, nunca me rajé, siempre seguí adelante porque yo estaba seguro en quién había creído. He peleado la buena batalla. Hay gente peleando batallas, hermano, tan malas, que terminan amargados y terminan sin servir al Señor ahí arrumbados. Porque siempre sus batallas en que se trató de ellos, no de la obra de Dios. Siempre fueron ellos. ¿Cuáles batallas peleas, hermano? ¿Las tuyas o las de Dios? ¿Buscas tiempo para ti o buscas tiempo para la obra de Dios? ¿Qué buscas? ¿Tus planes a futuro cuáles son? ¿Tu vida o tu ministerio? ¿Qué es? Es fácil, hermano, tener un ministerio cuando no te cuesta, es de lo más fácil. Pero eso, ¿sabes qué va a ser? Hojarasca, heno y madera. Créeme. Porque para el Señor dice, mira, no, es que no fuimos comprados con piedra, con oro, piedras preciosas, dice. Sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha, con la sangre de Cristo Jesús. Hermano, Cristo Jesús, Dios pudo haber pagado con cualquier otra cosa, pero no fue así. Fue con su sangre, fue con su vida. Él soportó esos latigazos, lo desnudaron, lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron sus barbas. Hermano, lo crucificaron desnudo. Usted ve ahí un mono ahí todo paliducho ahí. Hermano, eso nada tiene que ver con lo que Cristo verdaderamente fue en el momento que estaba ahí. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor.
He peleado la buena batalla. Por lo demás, versículo 8. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí. Perdón, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, conocía tanto las promesas de Dios el apóstol Pablo, conocía tanto de Dios que dice, mira Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera la corona de vida. No dijo, a ver cómo me vaya, a ver si la armé. Él sabía cómo había peleado, él sabía que sus intenciones siempre fueron correctas, que hacía, hermano, lo que Dios le mandaba. Mira, Timoteo, me está esperando a mí la corona de vida. Y no nada más a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó en la venida de Cristo? Versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero fíjate, a pesar de que lo habían traicionado sus amigos, los que estaban ahí con él, Demas lo había abandonado y aún así dijo, he guardado la fe. ¿No me desanimó que se haya este amigo? ¿No? Porque mi compromiso no era con él, mi compromiso es con Dios. Ay, es que ya el hermano se fue, ya no está con nosotros. Qué bueno que se fue, porque tú dependías de él, no dependías de Dios. Versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dice, hermano? Me desampararon. No les tomo en cuenta, perdón, no les he tomado en cuenta. Los que deberían de haber estado con Pablo ahí, cuidándolo y animándolo, se fueron y nos van a agarrar aquí a nosotros también. Espérate, carnal. Y luego dice él ahí, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermano, Pablo nunca se sintió solo porque sabía en quién él había creído. El propósito de conocer y aprender la palabra de Dios, hermano, es que usted se dé cuenta que usted no está solo. Usted no está sola, hermana. Usted tiene un Dios todopoderoso. Hermano, el Espíritu Santo dice que levantó de los muertos a Jesús. Otra vez, el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús es el que mora en usted, si usted le ha recibido como único y suficiente Salvador. No es otro, es el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo. Él mismo está ahí morando en usted. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo? Dice Pablo. Pues no ignore eso. Déjeme decirles, si usted es salvo, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Usted no está solo. David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy? A donde me vaya, allí estás tú. Pero es necesario, hermano, entender la importancia de conocer la palabra de Dios, de que tengamos toda la armadura de Dios para poder soportar. Mire, usted no me va a dejar mentir. Siempre usted ha sufrido de lo mismo. Siempre Satanás le ha pegado donde mismo y siempre Satanás lo ha tumbado porque le ha dado donde mismo. No ha podido defenderse de eso. Siempre es lo mismo. Siempre es la misma preocupación. Siempre es el mismo problema. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a ponerse toda la armadura de Dios. Le sigue pegando donde mismo el enemigo, donde mismo. Yo no sé, celos, iras, contiendas, disensiones, no sé. Pero no deja de pegarle a mí. Y todavía no quiere cubrirse usted. Hermanos,
Mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Mi ruego, hermano, para ustedes, aprenda, conozca la palabra de Dios. De veras, usted no tiene una idea cómo hay gente con años en las cosas de Dios sin conocer verdaderamente la palabra de Dios. El memorizar, hermano, no es conocer la palabra de Dios. Los niños memorizan Biblia. Mis hijos memorizaron el Salmo 119, todo, en la iglesia ahí donde estábamos. Y fue todo, hermano, memorizaron. ¿Conocen de Dios? Sí. ¿Van a la iglesia? No. Ya son adultos, están casados, pero pues nomás memorizaron. No se trata de memorizar, se trata de vivir, de practicar, de creer la palabra de Dios. Mira, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Pablo sabía que lo iban a decapitar. ¿No lo ves llorando? ¿No lo ves triste? ¿Lo ves animando a un joven pastor para que siga predicando la palabra de Dios, que inste a tiempo, fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia? Porque va a haber tiempos peligrosos. ¿Cuáles son? De que un día no se va a predicar la sana doctrina. Amén, hermanos. Preparémonos, porque al final del día, hermano, es algo que a usted nada más le va a servir eso. A usted nada más. Para fortalecerse, para poder soportar los dardos del maligno. Amén, hermanos. Vamos a orar. No sé si el pianista está aquí. En lo que el piano toca, oremos, hermanos. Qué bendición estar en la casa del Señor, aprender su palabra. Pero, hermano, no queda aquí. Aquí empezamos. Probablemente el pastor, es que no tengo mucho tiempo. Yo les decía en la mañana, hermano, agarren los 5 minutos. Lea la Biblia 5 minutos. A lo mejor pase una semana leyendo la Biblia 5 minutos y después súbale 1 minuto más. Pero agarre un hábito, aprenda a tener tiempo con Dios. Pablo le dijo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que nos llamó por gracia en busca de un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Hermanos, si no nos nutrimos de su palabra, cualquier gente que memorice 2 o 3 versículos lo va a mover de su fe, lo va a mover de su creencia. El propósito de conocer la palabra de Dios es para poder soportar, hermano, los dardos del maligno. Un día, dice la Biblia, un día va a llegar ese día malo a su vida, a mi vida. Y si no estamos bien firmes en la fe, eso nos puede llevar, hermano, hasta abandonar a Cristo. Nos puede llevar a renegar de nuestra fe. Y no fue por culpa de Dios, fue por nuestra negligencia, por nuestra manera, por nunca haber conocido o aprendido su palabra. Cuando Jesús fue tentado por el enemigo, Jesús contestaba, escrito está. Venía con otra tentación el enemigo y Jesús le decía, escrito está. Llegaba con otra tentación y el Señor volvía a decir, escrito está. Es tiempo que el cristiano empiece a decir, escrito está. Mira, yo no hago esto porque escrito está. Yo no practico esto porque escrito está. Y no me convencieron en la iglesia, no me lavaron el coco. Lo aprendí directamente de la palabra del Señor, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Nosotros tenemos una bendición de poder tener una Biblia en nuestras manos. Hay gente que no puede tener una Biblia en sus manos. Hay lugares
lugares donde la gente es encarcelada, hermano, por querer aprender algo de la Biblia. No menospreciemos, hermano, la oportunidad que tenemos. Si tú estás aquí en esta tarde, en esta noche ya, y no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, hoy puede ser el día de recibirlo. Hoy puede empezar tu carrera cristiana. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús como Salvador. Pastor, yo estoy aquí, yo no he recibido a Jesús como mi Salvador. Pastor, yo no sé a dónde voy a ir el día que yo muera. Aquí está mi mano, ora por mí, pastor. Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. ¿Alguien así, pastor, ora por mí? Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Oramos. Mi Señor y mi Dios, Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder estar con toda, Señor, con toda tu armadura, Señor. Porque es cierto, Señor, Satanás siempre llega a golpear, Señor, en el mismo lugar. Llega con la duda, llega con la desesperación, llega con desconfianza, con tantas cosas, Señor, que una vez que estamos con esos temores, Señor, no somos eficientes como cristianos, Señor. Nos desanimamos, dejamos de hacer lo que antes practicábamos, Señor. Antes veníamos a ganar almas, ya no venimos. Antes leíamos la Biblia, ya no la leemos. Antes no faltábamos a la iglesia, ahora faltamos, Señor, porque Satanás se ha encargado, Señor, con sus dardos de desanimarnos. Y como no hemos estado con toda tu armadura, Señor, hemos caído en esas trampas de Satanás, Señor. Ayúdanos a que no suceda así, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas y que podamos continuar en esta carrera. Como tu palabra dice, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si un día vamos a llegar a la meta, ese día va a ser cuando tú vengas por nosotros o nosotros lleguemos contigo, Señor. Y un día sí vamos a verte cara a cara, Padre. Y queremos tener esa seguridad que Pablo tenía de decir, me está esperando la corona de vida. Pero no puedo yo saber qué es lo que me está esperando cuando no conozco, no entiendo, no sé tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a saber escudriñar tu palabra de tal manera que sea una delicia en nuestra vida, que sea esa miel que tu palabra enseña. Gracias te doy por mis hermanos, gracias por favor un buen inicio de semana. Cuídalos, Señor, y por favor, Padre, bendice sus familias, sus vidas, su trabajo, Señor. Sánalos, Señor, si alguien que está enfermo, prospéralos en su trabajo, en su vida diaria. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de una vez más escuchar tu palabra. Te pedimos todo esto, Padre bendito, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es